¿Por qué solo el Triángulo de las Bermudas se ha hecho famoso? Porque también hay otros triángulos misteriosos donde los barcos desaparecen por razones extrañas. El triángulo que vamos a visitar ahora puede parecerte mucho más peligroso y aterrador que el de las Bermudas. La gente cuenta historias sobre naves extraterrestres, portales a otra dimensión o la Atlántida en la región de las Bermudas, y probablemente ya has escuchado todo eso. Pero el triángulo del que voy a hablarte tiene otras leyendas. Imagina que estás navegando en tu barco y notas una nave circular en medio del océano infinito. Una mujer misteriosa está de pie en la cubierta de esta extraña embarcación, mirándote. Sí, esas son las historias que circulan sobre el Triángulo del Dragón. Y si intentas averiguar algo sobre este lugar, descubrirás que incluso la ubicación del triángulo es un misterio. Este sitio se encuentra cerca de la costa japonesa en el Océano Pacífico. El triángulo se extiende desde Japón hasta las islas Osaguara y toca el mar de Filipinas, pero esta no es su geolocalización exacta. Algunos registros indican que el triángulo está a 110 kilómetros al este de la costa japonesa, mientras que otros mencionan que se encuentra aproximadamente a 1200 kilómetros de distancia. Esta diferencia en las coordenadas se debe a que la región donde está ubicado no está marcada en ningún mapa. Las dimensiones exactas de estas aguas aún son desconocidas. El Triángulo del Dragón también es conocido como el Triángulo de las Bermudas del Pacífico. Es como el hermano gemelo malvado de este último, pero es más antiguo. La realidad es que los informes sobre desapariciones extrañas de barcos en esta región aparecieron mucho antes que los informes sobre el Triángulo de las Bermudas. La gente descubrió el misterioso poder de este lugar en el siglo XIII. El nieto de Genghis Khan envió a 40.000 personas en barcos hacia Japón para conquistar el país. Su ruta pasaba por el Triángulo del Dragón. Sin embargo, estas personas no llegaron a la costa debido a los tifones en esta zona, así que todos los barcos se hundieron. Después de este incidente, el nieto de Genghis Khan cambió de opinión sobre atacar el país. Inmediatamente después de eso, la gente en Japón comenzó a creer que este lugar tenía poderes mágicos. En el mundo moderno, buzos y arqueólogos han intentado determinar si esta historia es cierta. Han explorado el fondo del triángulo y encontrado artefactos de la flota hundida mongola. Unos siglos más tarde, a principios del 1800, ocurrió otra historia allí. Los marineros que navegaban por el Triángulo del Dragón vieron un extraño barco que parecía similar a los equipos japoneses para quemar incienso. Solo había una persona a bordo. Era una mujer misteriosa. Sin embargo, nadie pudo descubrir quién era. En las décadas de 1940 y 1950 comenzaron a surgir informes sobre la desaparición de barcos en la región del Triángulo. Barcos pesqueros y grandes embarcaciones se perdieron. Japón envió un barco de investigación para averiguar la causa de las desapariciones. Sin embargo, esa embarcación con 31 miembros de la tripulación también desapareció. Posteriormente se encontró la carcasa del buque de investigación, pero los miembros de la tripulación no fueron hallados. Las personas comenzaron a recordar las leyendas sobre este lugar. Según uno de los mitos, dragones viven bajo la superficie del océano. Destruyen barcos y se llevan a las personas para satisfacer su hambre. Estas historias tienen miles de años de antigüedad, pero con el tiempo, además de los cuentos de hadas, comenzaron a surgir hipótesis científicas. Los científicos han intentado descubrir qué es tan peculiar acerca de este lugar. Uno sugirió que las corrientes frías y calientes se mezclan y luego pasan por áreas que atraen ondas electromagnéticas fuertes. Y cuando estas corrientes mezcladas frías y calientes se encuentran, estas ondas forman interferencias electromagnéticas. Los equipos electrónicos en los barcos comienzan a fallar y los dispositivos de navegación dejan de funcionar. En ese momento comienza una tormenta y los barcos se vuelven indefensos. No pueden enviar señales de socorro ni determinar su ubicación. Otra teoría sugiere que volcanes submarinos se encuentran en el fondo del triángulo. Estos expulsan cientos de miles de toneladas de magma, agitan las aguas y generan olas gigantes. La actividad sísmica ocurre con frecuencia frente a las costas de Japón, por lo que esta teoría es bastante lógica. Además, la actividad volcánica podría explicar antiguas leyendas sobre dragones submarinos. Además, las islas a menudo aparecen y desaparecen en esta región. Cuando el magma se enfría bajo el agua y crea capas, estas ascienden y forman tierra. Luego, durante la siguiente erupción, colapsan y se sumergen. Pero algunas no lo hacen, así que imagina un barco navegando y luego una enorme isla que emerge de debajo y rompe su casco. Quizá los hidratos de metano destruyan barcos. Estas sustancias emergen de la corteza terrestre, forman grandes burbujas en el agua, luego ascienden y explotan.
Una burbuja gigante puede dañar el casco de una embarcación o incluso destruirlo por completo. De todos modos, los científicos aún no saben con certeza la razón de la desaparición de los barcos, y en general, todos esos casos misteriosos que han ocurrido en ese lugar probablemente no sean más que leyendas. Los triángulos del dragón y de las Bermudas están en los océanos, pero ¿qué pasa con un triángulo en un lago? Se encuentra entre Michigan y Wisconsin, justo dentro del lago Michigan. En 1950, un avión con 108 pasajeros a bordo desapareció sin dejar rastro mientras volaba sobre el lugar. Cuando la búsqueda comenzó, los rescatistas encontraron algunos fragmentos de la aeronave en el agua. Además del avión, muchos barcos han desaparecido allí. A veces las personas desaparecían en el aire justo desde los botes. Uno de esos casos ocurrió en 1937. El barco navegaba por el triángulo del lago Michigan cuando el capitán George Donner se retiró a descansar en su camarote. 3 horas después, uno de los miembros de la tripulación tocó la puerta para despertar al capitán, pero nadie respondió. Cuando quedó claro que algo andaba mal, el marinero entró, pero no vio a nadie allí. El capitán parecía haberse esfumado en el aire. La tripulación no pudo encontrarlo. Hasta ahora la desaparición de George Donner sigue siendo un misterio sin explicación. Puede que todo sea ficticio, pero el triángulo del lago Michigan es escalofriante. ¿Y qué me dices de un triángulo que está en el suelo? Este es el Triángulo de Bennington. Se encuentra en la parte suroeste de Vermont, Estados Unidos. Y sí, es un lugar que realmente deberías evitar. Hay muchas historias aterradoras sobre esto. Depende de ti decidir si son ciertas o no. En noviembre de 1945, un grupo de cazadores pasó por esta área. Un hombre de 74 años iba al frente del grupo, y justo delante de los ojos de varias personas dio un paso y desapareció. Nadie pudo encontrarlo. Los cazadores llamaron a los rescatistas, pero no pudieron ayudar. En diciembre de 1946, varios estudiantes fueron de campamento. Una chica de 18 años lideraba un gran grupo. Caminó unos metros hacia adelante para decidir a dónde ir después y desapareció. Los turistas llamaron a la policía. Los oficiales comenzaron a buscar en la zona y el FBI se unió a ellos. Obtuvieron información de los lugareños de los pueblos cercanos. Comentaron que una chica parecida a la de la descripción había sido vista caminando con un hombre bastante mayor que ella. Ambos se marcharon en un coche y nunca más se los volvió a ver. Poco después, un vehículo similar fue encontrado no muy lejos de Nueva York. El coche estaba quemado, por lo que la policía y los expertos no pudieron confirmar si la chica desaparecida estaba dentro. 3 años después, un hombre desapareció en el territorio del Triángulo. Estaba esperando un autobús en la última parada. Cuando el autobús llegó, subió, pero no llegó a su destino. No bajó del autobús y no apareció en ningún otro lugar. La policía no pudo encontrar rastro alguno del hombre desaparecido. Pero el caso más terrible ocurrió en 1950. Cerca del Triángulo de Bennington, una mujer conducía con su hijo pequeño. Detuvo el auto y se bajó por unos minutos para pasar por una tienda o una gasolinera, pero cuando regresó no había nadie en el vehículo. La policía comenzó a peinar la zona. En la búsqueda utilizaron perros rastreadores, los cuales lograron seguir el rastro del niño. Los canes siguieron el camino y se detuvieron en un lugar del bosque. El rastro terminaba ahí. ¿Y sabes cuál era ese sitio? El lugar donde aquella estudiante desapareció en 1946. Más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido aquí desde mediados del siglo XIX. No encontrarás este lugar usando un mapa, ya que no es una región oficial del Océano Atlántico. Es solo una pequeña área de agua en forma de triángulo, ubicada no lejos de la costa sureste de los Estados Unidos. En el siglo XX, este lugar se convirtió en una leyenda. Algunos creen que es el lugar de una base secreta. Otros están seguros de que es un portal del tiempo. Los barcos quedan atrapados en una fuerte tormenta y se trasladan al pasado o al futuro. Y también existe la teoría de que la ciudad de Atlántida se encuentra justo debajo del Triángulo de las Bermudas. Su tecnología crea explosiones de energía y destruyen naves, e incluso los aviones tienen la posibilidad de desaparecer en esta área. Todo esto ha llegado tan lejos que si algo extraño sucede en el océano, todos piensan que de alguna manera está relacionado con el Triángulo de las Bermudas. El miedo al triángulo se ha popularizado con libros y películas. A los directores, escritores y periodistas les gusta usar este tema. Pero en sus obras, solo ves algunas respuestas correctas. Puedes encontrar la verdad sobre este lugar tú mismo si miras de cerca.
Pero primero, refutemos las teorías más débiles. Objetos espaciales, Atlántida, viajes en el tiempo, todos estos mitos aparecieron a mediados del siglo XX. No hay ningún registro sobre fenómenos misteriosos antes de esa época. La gente simplemente notó que muchos barcos se estaban hundiendo aquí, pero luego, un autor escribió un libro sobre la Atlántida en las aguas del Triángulo. El autor no proporcionó ninguna evidencia, pero describió esta hipótesis de manera muy convincente. La gente lo leyó y le gustó. A la psique humana le gusta leer sobre algo secreto. Cuando aprendes algo que nadie sabe, te hace sentir especial. Y por supuesto empiezas a creer en este secreto. Así que esta fue una de las razones por las que el libro del Triángulo de las Bermudas se ha vuelto tan popular. Le trajo mucho dinero al autor. Y otras personas también querían enriquecerse de la misma manera. Algunas otras teorías fantásticas sobre viajes en el tiempo y bases secretas han aparecido desde entonces. Después de eso, la gente empezó a hacer documentales. Todos esos trabajos dedicados a la naturaleza mística del Triángulo no se basaron en hechos reales, sino en teorías de otros libros. Es imposible encontrar la verdad en este caos. A algunas personas les gusta conocer secretos, incluso si son falsos. Pero siempre puedes encontrar la verdad si realmente quieres. Simplemente toma cualquier mito e intenta encontrar fuentes que demuestren si es real. Lo más probable es que no encuentres nada más que libros y películas no científicas. También hay cosas más realistas sobre el Triángulo, pero no menos interesantes. Una hipótesis dice que los barcos desaparecen allí a causa del metano. Yacimientos de este gas se encuentran bajo el fondo marino de esta región. A veces se libera de allí y sube a la superficie. Tan pronto como el metano entra en contacto con el agua, toma forma de burbujas gigantes. Luego, estas burbujas forman espuma en el agua y crean grandes olas que hacen voltear los barcos. Esta teoría es bastante real y, de hecho, este fenómeno natural existe, pero no en el Triángulo de las Bermudas. Ninguno de los numerosos estudios ha confirmado la presencia de una mayor concentración de este gas aquí. La última erupción de metano ocurrió aquí hace unos 15.000 años. Otra teoría realista son las olas rebeldes. Se forman sin tormentas ni vientos. La superficie del agua tranquila puede transformarse en una gran ola de la altura de un edificio de 5 pisos en 3 segundos. Hunde un barco y luego desaparece rápidamente. El mar vuelve a estar en calma, como si no hubiera olas. Algunos científicos creen que una corriente marina superficial que choca con un fuerte viento en contra crea este fenómeno. Pero algunos casos registrados no involucraron viento. Otra versión dice que la ola nace gracias al choque de corrientes cálidas y frías. Pero la teoría más emocionante habla del vampirismo cinético, que forma las olas. Bajo ciertas condiciones naturales, las olas adquieren la capacidad de intercambiar energía cinética. Y entre todas las olas, estará la más grande, la vampira, que absorbe la energía de todas las demás. Cuando se acumula toda la energía, la ola vampira la expulsa. Esto explica la fuerza del impacto y su repentina desaparición. Todas las teorías parecen lógicas, pero los científicos aún no pueden descifrar la naturaleza de este fenómeno. Sí, las olas rebeldes pueden llevar barcos bajo el agua, pero no solo en el Triángulo de las Bermudas. Rara vez aparecen en todas las aguas de los océanos del mundo. Así que pasemos a la siguiente teoría. Algunos de los que navegaron por este lugar informaron que sus dispositivos de navegación se volvieron inestables. La brújula y la electrónica se estropearon. Se perdieron la señal y las comunicaciones por radio. Necesitamos mirar el triángulo desde el espacio para encontrar la razón. Si usas sensores y dispositivos especiales, verás que el campo magnético de la Tierra se debilita por encima del Triángulo de las Bermudas. Este campo es un escudo que nos protege de la radiación solar. Los astronautas de la EEI dijeron que el triángulo recibe más partículas del Sol que cualquier otra parte del planeta. Por lo tanto, la electrónica es inestable en esta área. Pero tales fallas no ocurren con los satélites y otros objetos espaciales que vuelan dentro de la atmósfera de nuestro planeta. Las áreas con un campo magnético debilitado aparecen en todo el mundo y casi nunca interrumpen la navegación. Esto significa que los barcos y aviones funcionan de manera estable en tales condiciones. Pero de todos modos, una brújula no funciona correctamente en el área del triángulo. ¿Será que alguna anomalía magnética afecta a los sistemas de navegación? Esta teoría fue rápidamente refutada. Los científicos revisan regularmente el mapa magnético de esta región y no han encontrado desviaciones de la norma. La razón del funcionamiento inestable de una brújula no es una anomalía. El Triángulo de las Bermudas es uno de los pocos lugares del planeta donde coinciden los polos norte verdadero y magnético.
El norte verdadero es el polo norte geográfico. El polo magnético se mueve constantemente alrededor del globo directamente hacia el norte. A veces estos polos chocan y provocan un fenómeno como las líneas agónicas. Si estás por debajo de esta línea, tu brújula se comportará de manera extraña y no te indicará el norte verdadero. Por eso desaparecieron tantos barcos en este lugar a principios del siglo XX. La gente usaba una brújula ordinaria. No tenían tecnologías modernas de navegación, y el mal funcionamiento de la brújula podría haber tenido consecuencias desastrosas. Imagina que eres el capitán de un barco en, digamos, 1901. Tu brújula te está guiando. Sabes que siempre necesitas navegar hacia el norte para llegar a tierra. Luego, te metes en el Triángulo de las Bermudas. Miras la brújula y notas que la posición de la flecha ha cambiado ligeramente. Ahora necesitas moverte en otra dirección. Esta dirección es la incorrecta, pero aún no lo sabes. Tomas el camino equivocado y terminas en la región del Caribe. Esta área está llena de pequeñas islas, y el fondo del mar no es profundo aquí. Tu barco se mete en un bajío. Quedas atascado y no tienes idea de dónde estás. Así desaparecieron algunos barcos en esta región. Pero si tuvieras GPS, no habrías perdido la ruta y habrías navegado a salvo hasta tierra. Por cierto, ahora en el siglo XXI, puedes usar una brújula aquí sin problemas. Esto es porque el polo norte magnético ya no se encuentra con el verdadero en el territorio del Triángulo de las Bermudas. Las líneas agónicas están en otro lugar ahora mismo. Pero aún así, por alguna razón, los barcos se pierden aquí, y ahora llegamos a la solución más inesperada al problema del Triángulo de las Bermudas. Sí, a veces los barcos desaparecen en esta región, y la razón de esto es agua, océano, naturaleza, llámalo como quieras. Desafortunadamente los barcos se hunden en todo el mundo. No tengas miedo de un solo triángulo. Hay lugares en el territorio del Océano Atlántico donde más barcos desaparecen, y el Triángulo de las Bermudas ni siquiera está en el top 10 de ellos. Pero ¿por qué nadie sabe de ellos? Es porque la gente escribió cuentos de hadas sobre un lugar en particular. Una de las rutas de barcos más populares del Atlántico pasa por el Triángulo de las Bermudas. ¿Puedes adivinar dónde ocurren la mayoría de los naufragios estadísticamente? En un lugar con muchos veleros, es decir, en esta región. La única declaración verdadera sobre el Triángulo de las Bermudas son las tormentas frecuentes, pero incluso el mal tiempo y un mar embravecido no siempre hunden barcos. Además, los huracanes a menudo se forman en el territorio del Triángulo. La región de las Bermudas tiene una alta presión atmosférica. Esta presión desvía las nubes de tormenta hacia el Triángulo. Los vientos fuertes y las grandes olas pueden hundir barcos y los relámpagos pueden dañar aviones. Pero esto no es único. Entonces no culpes al Triángulo por todos los problemas. Es un lugar hermoso y pintoresco que atrae a muchos turistas. Algunas personas todavía tienen miedo de navegar por esta región porque más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido aquí desde mediados del siglo XIX. No encontrarás este lugar en un mapa de papel normal, ya que no es una región oficial del Océano Atlántico. Es solo un área imaginaria de agua en forma de triángulo cerca de la costa sureste de los Estados Unidos. Ahora mismo, vamos allí para desmentir todos los mitos y cuentos de hadas sobre este lugar. La teoría más popular dice que la antigua ciudad de la Atlántida alguna vez estuvo ubicada donde está ahora el Triángulo de las Bermudas. Estaba habitado por una civilización más avanzada que el resto de la gente de la Tierra. En esta zona se instalaron unos misteriosos cristales que generaron energía infinita y alimentaron a toda la ciudad. Luego, esta ciudad se hundió y las ruinas aún se encuentran en el fondo del Atlántico. Pero entre sus ruinas, todavía hay lugares donde funcionan los cristales. Son el motivo de la mayoría de las desapariciones. Los cristales liberan rayos de energía aleatoriamente hacia la superficie y desactivan la electrónica de aviones y barcos. No hay hechos que apoyen esta teoría. Alguien escribió una vez esta leyenda en un libro sobre el Triángulo de las Bermudas y algunas personas la han apoyado desde entonces. Sin embargo, hay alguna rareza asociada con la electrónica. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional notaron que el campo magnético de la Tierra está debilitado en el área del Triángulo de las Bermudas. Este campo es un escudo que nos protege de la radiación solar. Por encima del triángulo, las partículas de los rayos del Sol se mueven más rápido que en cualquier otra parte del planeta. Esto provoca un funcionamiento inestable de la electrónica de los satélites que vuelan en la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, no se aplica a barcos y aviones. También existe la teoría de que el Triángulo de las Bermudas es el centro de una anomalía magnética que causa errores de navegación. Pero las comprobaciones periódicas del mapa magnético de esta región no revelan ningún problema. Llegas al lugar
El agua está tranquila y no hay tormenta a la vista. Miras la brújula y ves la flecha moviéndose de un lado al otro. Ah, no. Ha comenzado. El pánico se apodera de ti y rápidamente giras el volante del barco para alejarte de este lugar. Detente. Hace mucho tiempo que se explicó el comportamiento extraño de la brújula en esta área. El Triángulo de las Bermudas es uno de los raros lugares del planeta donde el norte verdadero y el magnético están exactamente en la misma dirección. El verdadero norte es el polo norte geográfico de nuestro planeta. El norte magnético se refiere al polo magnético que deambula constantemente alrededor de la Tierra. A veces estos polos coinciden, y la línea recta que conecta el norte y el sur se llama línea agónica. Si caes en esta línea, tu brújula se comportará de manera extraña. No apuntará exactamente hacia el norte. Imagina que eres el capitán de un barco que navega por el Triángulo de las Bermudas a principios del siglo XX. Necesitas saber dónde está el norte para llegar a la costa. Miras la brújula y apunta incorrectamente. Te estarías desviando de tu rumbo original y navegando en la dirección equivocada. Está el Mar Caribe cerca del triángulo, salpicado por pequeñas islas. El fondo marino aquí no es profundo. El barco podría entrar en aguas poco profundas, y ahora está atascado en un banco de arena, y no tienes idea de dónde estás. Si este fuera el siglo XXI, el capitán del barco podría llegar a la costa utilizando GPS u otro sistema de navegación moderno. Pero lo más interesante es que la brújula funcionaría correctamente esta vez, ya que el polo norte magnético hace mucho que no coincide con el verdadero en el territorio del Triángulo de las Bermudas. La línea agónica está en algún lugar muy lejos de aquí. Ahora no hay problemas con la navegación, pero por alguna razón, aquí es donde desaparecen los barcos. De hecho, no solo aquí. A lo largo del Océano Atlántico, hay lugares donde se han perdido muchos más barcos. El Triángulo de las Bermudas ni siquiera se encuentra en el top 10 de esos lugares. Una de las principales razones por las que se pierden muchos barcos aquí es que una de las rutas marítimas más populares del Atlántico pasa por el Triángulo de las Bermudas. Y cuantos más barcos hayan en un solo lugar, más naufragios, simple probabilidad. Otras teorías dicen que hay una brecha espacio-temporal en esta región. Los barcos y los aviones caen en esta grieta y terminan en el pasado o en el futuro. Pero por alguna razón, no hay una sola prueba de este mito. No hay razón para pensar que la grieta esté oculta en algún lugar aquí. La base de una civilización extraterrestre se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. Los visitantes de otras galaxias roban embarcaciones junto con la tripulación, por lo que nadie encuentra los restos de las naves. Este también es un mito popular que no tiene justificación científica. Los barcos hundidos no se encuentran aquí porque hay una de las fosas más profundas del mundo. Cualquier barco que se hunda lo hará a una profundidad de cerca de 5.800 metros. La enorme presión y la distancia dificultan la ubicación de los barcos. Además, la fosa de Puerto Rico está cerca. En algunos lugares, tiene una profundidad de hasta 8.000 metros. El Kraken vive en algún lugar del triángulo. Es un calamar enorme que hunde barcos. También es una leyenda que cuentan los marineros. Sin embargo, los calamares gigantes viven en las profundidades del océano. Pueden crecer hasta el tamaño de la mitad de un vagón de tren, pero no se han registrado casos en los que hayan hundido un barco grande. Y en el área del Triángulo de las Bermudas, ni siquiera se los ha visto. La gente en el pasado no sabía sobre la existencia de estas criaturas, así que cuando las vieron por primera vez, los describieron como monstruos enormes y terribles. Los calamares gigantes son algunas de las criaturas más esquivas de la Tierra y los científicos tuvieron que usar equipos de sonar para encontrarlos. No les gusta salir de las profundidades y es probable que tengan miedo del sonido de cualquier barco. Una hipótesis más realista sobre el misterio del Triángulo de las Bermudas es el metano. Se pueden encontrar grandes depósitos de este gas bajo el lecho marino de esta región. A partir de ahí, el metano se libera al agua. Toma la forma de enormes burbujas que rápidamente suben a la superficie. Luego, el gas hace que el agua casi hierva, creando olas que hunden barcos. La teoría es bastante realista, pero numerosos estudios aún no han confirmado la presencia de una mayor concentración de metano en la región. La última vez que ocurrió este fenómeno fue hace 15.000 años. Otra teoría increíble implica la aparición de olas rebeldes. Imagina un mar claro y tranquilo, sin viento. De repente escuchas un fuerte zumbido. En solo unos segundos, una ola enorme de 30 metros de altura aparece desde la tranquila superficie y cae sobre tu barco. Algunos científicos creen que las olas rebeldes son creadas por una corriente marina superficial que choca con un fuerte viento en contra. Hay una versión que afirma que la ola nace debido a la colisión de corrientes cálidas y frías.
Pero la teoría más interesante dice que las ondas están formadas por vampirismo cinético. En determinadas condiciones naturales, las olas pueden intercambiar energía cinética, y entre todas las olas habrá una, el vampiro, que se lleve la energía de todas las demás. Cuando acumula suficiente energía, la ola vampiro la derrama. Esto explica la fuerza del impacto y su repentina desaparición. Este fenómeno se observa en todas las aguas de los océanos del mundo, pero no hay evidencia de que ocurra con mayor frecuencia en el Triángulo de las Bermudas. Si aparecieron olas rebeldes allí, no fue durante un periodo de calma. Un mar inquieto es el principal motivo de la desaparición de barcos en el Triángulo de las Bermudas. Las tormentas severas y los huracanes son frecuentes allí. Ocurre porque las Islas Bermudas son un área de alta presión que desvía las tormentas hacia el triángulo. Las enormes olas simplemente derriban los barcos y los truenos y relámpagos desactivan la electrónica de los aviones. No hay nada de misterioso en esto. Las tormentas y las desapariciones de barcos ocurren en todos los océanos, pero se hicieron muchas leyendas exactamente sobre el Triángulo de las Bermudas. Todo comenzó a mediados del siglo XX, cuando se publicó un libro que nos dice que la Atlántida se encuentra en las aguas del Triángulo. No se dio ninguna prueba, pero a la gente le gustó tanto esta teoría misteriosa que comenzaron a construir sobre ella. Empezaron a hacer documentales al respecto, a escribir libros nuevos. Cada material dedicado a la naturaleza fantástica del Triángulo no se basó en hechos, sino en las teorías de otros libros y películas. Y cuando un tema es popular, puedes ganar dinero con él. Los lectores lo disfrutan y los autores son recompensados. Ah, hola. Hoy emprenderás un viaje a lo largo del mundo. Y si bien Phileas Fogg, ya sabes, el del libro de Julio Verne, pudo completar su recorrido en solo 80 días, no puedo prometer que tú regresarás a salvo. Sucede que el mundo actual está lleno de anomalías desconocidas. Solían registrarse solo en el Triángulo de las Bermudas, pero ahora aparecen en todas partes. Partiremos de Nueva York, y nuestro primer destino es Los Ángeles. La mejor manera de llegar es en avión, pero mientras que un avión ordinario está diseñado para soportar tormentas severas, el tuyo es especial. Tu Águila de Acero tiene un revestimiento extra fuerte, un tanque de combustible más grande y una cápsula de rescate que asegurará tu supervivencia en caso de emergencia. Muy bien, despegas con un cielo despejado, nubes blancas, un sol brillante y nada de turbulencia. De pronto, la paz es interrumpida por vientos fuertes, nubes negras y relámpagos. Una de las nubes se ve particularmente siniestra. Parece tener vida propia. Y se hace cada vez más grande. No tienes elección. Deberás volar a través de ella. Respiras profundo. En cuanto entras, te sumerges en una oscuridad absoluta. Solo puedes ver unos destellos blancos que iluminan las nubes negras por momentos, pero que no son rayos. La turbulencia está aumentando y apenas puedes sostener los controles en tus manos. De pronto, la nube comienza a cambiar de forma. Se transforma lentamente en una especie de túnel y tú te encuentras justo en el centro. Las paredes comienzan a cerrarse cada vez más. La única salida se encuentra al final del túnel. Aumentas la potencia y te concentras. Todos los dispositivos electrónicos del avión chillan y emiten señales de peligro. El motor está al límite. Estás sudando por la tensión. Las paredes del túnel están a punto de tocar las alas del avión y lo lograste. Sales de la nube oscura en el último segundo. Sueltas un suspiro de alivio. Ahora te rodea una niebla gris y densa. Miras a la distancia, pero no distingues nada. Tu radar no funciona. No sabe decirte dónde estás. Hora de llamar a la torre de control y determinar tu posición. Cuando te responden, tus ojos se abren como pelotas de tenis. Resulta que ya estás sobrevolando Los Ángeles. ¿Qué? Es imposible. Usualmente este viaje lleva cerca de 5 horas. Acabas de atravesar unos 4,000 kilómetros, el doble de rápido. Para entender esto, tenemos que abrir una enciclopedia de anomalías de las Bermudas. Es bastante popular entre los viajeros modernos. Ojeas el capítulo de viajes en el tiempo y aquí está. En diciembre de 1970, el piloto experimentado Bruce Jernon fue protagonista de una anomalía similar en el Triángulo de las Bermudas. Logró sobrevivir y compartió su experiencia.
Los científicos lograron explicar la mayoría de los fenómenos extraños que presentó, pero la parte del viaje en el tiempo sigue siendo un misterio. Y ahora hay muchos de estos túneles en los cielos de todas partes del mundo. Bueno, esta anomalía parece hasta útil. Ahorraste algo de tiempo y combustible. Hora de aterrizar el avión, cambiar de medio de transporte y dirigirte a tu próximo destino, Japón. Esta vez viajarás en barco. Un viaje por el Océano Pacífico debería ser algo tranquilo y, pacífico. Podrías descansar después de un vuelo difícil. Un par de semanas después, el capitán del barco aparece y les comunica una terrible noticia. Se perdieron en medio del océano. Los pasajeros están en shock. Algunos comienzan a gritarle al capitán y a acusarlo de incompetente. En respuesta, él les enseña la brújula que debería ayudarlo a orientarse. Se ha vuelto loca. La aguja gira como si fuera el segundero de un reloj. De pronto, una idea aparece en tu cabeza. Deben haber ingresado a otro lugar famoso por sus anomalías, el Mar del Diablo. Se trata de un lugar tan místico como el Triángulo de las Bermudas, y parece marcado con puntos rojos en tu enciclopedia de anomalías. Entre 1950 y 1954, muchos barcos y cientos de miembros de tripulación desaparecieron allí sin dejar rastro. Y en 1955, Japón envió al buque de investigación Kaiyo Maru número 5 para hallar la explicación de tal fenómeno. Lamentablemente, este barco también se evaporó. Pero tú sabes que hay una anomalía electromagnética en ese lugar que hace que las brújulas se vuelvan locas. Se debe al alto contenido de metal en el suelo debajo del agua. La aguja magnética es muy sensible a esas cosas. Decides tomar cartas en el asunto y sugieres que se utilicen otros métodos de navegación. Los sistemas de radio y de navegación satelital tampoco funcionan. Llevas los ojos al cielo y observas el sol. El atardecer es hacia el oeste y tienen que viajar precisamente en esa dirección. En poco tiempo, pisas por fin suelo firme. Llegaste a Japón. Compras unos recuerdos y vas al aeropuerto. Esta vez te diriges a la costa este de la India. Tu vuelo marcha a la perfección. No hay turbulencia y los instrumentos del avión funcionan sin problemas. Miras al cielo nocturno a través de la ventana y de pronto ves una luz extraña. Es pequeña y se mueve hacia arriba y hacia abajo. Los demás pasajeros ni siquiera le prestan atención. Para ellos es algo normal. Abres tu enciclopedia y minutos después descubres que la primera persona que descubrió esta anomalía fue Cristóbal Colón. Dijo que era como una vela que se movía hacia arriba. También afirmó que una llama había sido expulsada del mar repentinamente. Todo sucedió mientras navegaba hacia la zona del Triángulo de las Bermudas durante su primer viaje al Nuevo Mundo. Pero ahora, esas luces son algo normal a lo largo del planeta. En la India, compras un boleto para un crucero transatlántico que se dirige a Florida. Este recorrido es popular entre los turistas, ya que atraviesa varias anomalías interesantes. Se trata de algo más bien turístico. El primero de estos destinos es un barco fantasma. Tardan varias semanas en encontrarlo. Cada vez que el crucero se acerca a él, una niebla espesa cubre las aguas. Los turistas se amontonan en las plataformas de observación y buscan el mástil del barco a la distancia, pero aparece y desaparece como una aleta de tiburón. Por fin logran acercarse. Sin embargo, se les pide a todos que se queden a bordo del transatlántico y que no intenten abordar el barco fantasma. Todos los turistas conocen la triste historia de la primera vez que este barco fue hallado. En 1880, el navío Ellen Austin dio con una goleta a la deriva en medio de una niebla espesa. El capitán envió a un grupo de personas a inspeccionarla y encontraron un cargamento valioso y pertenencias personales de la tripulación. Pero no había rastros de las personas. Era como si toda la tripulación hubiera desaparecido. Entonces el capitán decidió remolcar el barco fantasma al puerto para vender su cargamento. Pero en cuanto dieron inicio a su viaje, una fuerte tormenta separó a las dos embarcaciones y la goleta fantasma desapareció. Pasaron días buscándola. Cuando por fin volvieron a encontrarla, descubrieron que la tripulación provisoria había desaparecido, lo mismo que le había sucedido a la anterior. Bien, tu viaje continúa, y poco después entran al punto más misterioso del planeta, el mismísimo Triángulo de las Bermudas. Se lo considera el lugar de nacimiento de las anomalías. Todos los turistas se agolpan en un costado del barco. Están mirando algo que parece un baño de burbujas gigante. El capitán hace un anuncio. Todo tipo de fuego está estrictamente prohibido aquí. Sucede que la anomalía es una fuente de gas natural.
Las burbujas de metano son expulsadas de la corteza terrestre y se elevan hasta la superficie. Estos depósitos son responsables de la pérdida de muchos barcos. Por supuesto, si enciendes un cerillo cerca de esas burbujas, bueno, ¡kaboom! El último tramo del viaje desde Florida hasta Nueva York será muy intenso. Hay muchos cambios climáticos extremos en esta región. De momento, el sol brilla y no hay nada de viento. Pero en solo un segundo se desata una fuerte tormenta. Hay relámpagos literalmente cada segundo, y el cielo está completamente cubierto de nubes negras. Un minuto después, los rayos del sol dispersan las nubes y la tormenta se termina. Se trata de otra anomalía provocada por la corriente del Golfo. Masas enormes de aire cálido se encuentran con otras de aire frío, lo que genera cambios climáticos instantáneos y tormentas violentas. Muchos pilotos y marineros no estaban listos para estas condiciones. Barcos y tripulaciones enteras desaparecieron sin dejar rastro. Pero, ahora que esas anomalías están por todas partes, han sido estudiadas y no hay que temerles. Llegas a casa sano y salvo. Puedes presumir que has sido testigo de las anomalías más brutales del Triángulo de las Bermudas. Pero, por favor, ¿podrías quitarte esas bermudas? No es gracioso. Gracias. Lejos en mar abierto, en un día perfectamente tranquilo, aparece un punto en el horizonte. Aumenta de tamaño a medida que se acerca, y pronto puedes ver que es un barco. Pero cuando lo miras a través del catalejo, un escalofrío recorre tu espina dorsal. El barco está en perfectas condiciones, y su carga está a bordo, pero está completamente desprovisto de gente, flotando con indiferencia por la corriente. Eso fue lo que vio el capitán del Ellen Austin en 1881, y lo que trajo tantos pesares a su tripulación. En diciembre del año anterior, el Ellen Austin, un gran barco de 70 metros de eslora, salió del puerto de Liverpool para hacer su viaje a Nueva York. El barco transportaba una gran cantidad de personas con la esperanza de encontrar una mejor vida en el Nuevo Mundo. El capitán A.J. Griffin viró el barco hacia el suroeste para hacer un viaje más corto, y unas pocas semanas después, en 1881, se encontraron al norte del Mar de los Sargazos, conocido por su falta de vientos y fuertes corrientes circulares. Los barcos que quedaran atrapados en ellas podían perder el control y seguir a la deriva en círculos hasta que fueran arrastrados al centro. A partir de ahí serían increíblemente afortunados de volver a pisar las corrientes. Pero la mayoría de las veces se quedaban en el desolado desierto del mar para siempre. Pero aún, el área pertenecía al notorio Triángulo de las Bermudas, que ya era conocido por derribar barcos y hacerlos desaparecer sin dejar rastro. La tripulación del barco estaba nerviosa. Temía encontrarse con una zona tan peligrosa y tan cerca de un mar que pudiera paralizarlos. E inquietantemente, parte de la calma del Mar de los Sargazos debió haber escapado porque el Ellen Austin perdió su velocidad un día y cayó a la deriva sin vientos. Sin embargo, estaba bien. Tenían abundantes provisiones y todavía estaban dentro del programa de viaje. El capitán Griffin caminaba alrededor de su barco, dando órdenes con una voz llena de autoridad tranquila, y tanto su tripulación como los pasajeros confiaban en él completamente. Pero entonces el vigía gritó desde arriba que había un barco a la vista. Y de hecho, cuando el capitán miró en la dirección que señalaba el hombre, vio una pequeña goleta que se movía lentamente hacia el Ellen Austin. A medida que se acercaba, se hizo evidente que la forma en que se movía la extraña nave no era la correcta. El capitán frunció el ceño y lo examinó a través de su catalejo. La goleta estaba intacta, pero en un silencio inquietante. No había una sola alma a bordo. Los barcos abandonados no eran tan raros en el Atlántico en ese momento, pero tampoco lo eran los piratas. El capitán Griffin decidió esperar y observar. Después de 2 días, la goleta seguía igual de tranquila, y el capitán finalmente pensó que estaba bien ir a revisar. Tomó a un pequeño grupo de marineros y abordó el barco varado. No había nadie allí, pero la suerte parecía estar del lado de Griffin. El precioso cargamento de madera de caoba todavía estaba en las bodegas. El capitán regresó al Ellen Austin y ordenó a sus hombres más selectos que llevaran el pequeño barco a Nueva York. Los ánimos de la tripulación se levantaron con la perspectiva de las riquezas que les esperaban a su llegada. Cuando los vientos volvieron a soplar fuerte, el Ellen Austin continuó su viaje, con el barco sin nombre siguiéndolo. Pero después de un par de días, los 2 barcos quedaron atrapados en una poderosa tormenta y se separaron. El viento, la lluvia y las olas los azotaron durante varios días seguidos. Cuando el tiempo finalmente se despejó,
el capitán Griffin ordenó encontrar la goleta. Buscaron un día entero hasta que finalmente la encontraron a la deriva, fuera del curso. Griffin llamó a sus hombres que habían quedado a bordo del barco pequeño, pero nadie respondió. Un grupo de marineros fue a investigar y regresó con el rostro pálido de miedo. Toda la tripulación de la goleta había desaparecido durante la tormenta. Sin embargo, el capitán no era de los que estaban dispuestos a perder un hallazgo tan valioso y ordenó a otro grupo que tomara el control de la goleta. De mala gana, los marineros obedecieron y los dos barcos continuaron su viaje. Acordaron permanecer lo más cerca posible el uno del otro y tocar sus campanas a intervalos establecidos por la noche para que el otro barco supiera que estaban bien. Varias noches pasaron sin problemas, con las campanas repicando tranquilizadoramente cada hora. Pero un día, una espesa capa de niebla cayó sobre el mar y bloqueó casi por completo la visión. Los barcos continuaron a pesar de eso y comenzaron a hacer sonar sus campanas más seguido. Cuando llegó la noche, la niebla todavía estaba allí, pero las campanas eran el sonido de la vida, hasta que se detuvieron. El capitán Griffin tocó la campana una vez, luego 2 veces. Sin respuesta. La tripulación encendió los fuegos y miró hacia el mar con atención. Pero la niebla aún no se había disipado y no podían ver nada en el abismo que se arremolinaba más allá de la borda del barco. Nadie pudo dormir esa noche y esperaron en silencio hasta el amanecer. Los primeros rayos del sol hicieron que la niebla se dispersara lentamente y toda la tripulación se dirigió al borde de la cubierta con el corazón apesadumbrado. Aún les quedaba algo de esperanza hasta que los últimos hilos de niebla se fueron, revelando un vasto, tranquilo y, lo más importante, océano vacío. La goleta sin nombre había desaparecido y también el segundo grupo de marineros del Ellen Austin. El barco navegó el resto del camino hacia Nueva York en un silencio grave. Una vez que llegó al puerto, los pasajeros se alegraron mucho de dejar el barco y nadie volvió la cabeza para despedirse. Ese fue el último viaje del barco como Ellen Austin. Ese mismo año se vendió a una compañía naviera alemana y se le cambió el nombre a Meta. Nadie encontró la goleta abandonada ni a los marineros que desaparecieron con ella. Y ese sería probablemente el final de esta historia misteriosa y no resuelta, si tuviera al menos un poco de verdad. En realidad, ninguna de las cosas enigmáticas de la narrativa sucedió. El Ellen Austin realmente salió de Liverpool y se dirigió al suroeste hacia Nueva York. Y su capitán realmente era A.J. Griffin y llevaba gente al continente americano. Pero a partir de aquí, la historia se desmorona. En primer lugar, el barco se fue demasiado al norte para pasar tan cerca del Mar de los Sargazos. Simplemente no había razón para hacer un desvío tan amplio. A pesar de que los vientos del oeste eran fuertes, seguía siendo más rápido tomarlos de frente que ir en dirección sur. Así que el Ellen Austin probablemente no estaba cerca del Mar de los Sargazos y del Triángulo de las Bermudas. En segundo lugar, se ha demostrado una y otra vez que el Triángulo no es más que una obra de ficción. De hecho, ganó popularidad a mediados del siglo XX. Y de hecho, a nadie se le había ocurrido dibujar un triángulo en el área de las Bermudas antes de eso. El misterio fue popularizado por escritores de ciencia ficción y se convirtió en un mito común, mientras que ninguna investigación seria demostró que fuera más peligroso que otras partes del océano del mundo. Así que la tripulación del Ellen Austin ni siquiera estaba al tanto del Triángulo de las Bermudas en ese entonces, y mucho menos le temía. En tercer lugar, la historia completa fue contada una y otra vez por revistas y personalidades amantes del misterio con detalles siempre cambiantes. Apareció por primera vez en un periódico de 1906 y ya tenía la fecha incorrecta. El artículo decía que el viaje tuvo lugar en 1891 en lugar de 1881. Más tarde, la historia resurgió en 1935 en la radio con el nombre equivocado del capitán. Era Baker, no Griffin. La fecha también era incorrecta. Decían que el viaje se realizó en agosto de 1881, cuando el Ellen Austin ya se llamaba Meta. La leyenda creció con otros detalles extraños, como una ruta del barco de Londres a Terranova, que nunca fue el caso. Pero la desacreditación final provino de los archivos del Lloyd's de Londres, el mercado de seguros marítimos que guarda todos los registros de las rutas de los barcos comerciales y de emigración. Los documentos de allí dicen que en febrero de 1881, el Ellen Austin completó su viaje a través del Atlántico hasta Nueva York, sin incidentes. El capitán A.J. Griffin desembarcó del barco con toda su tripulación sana y salva y declaró que no había pérdidas de manos durante el viaje. El viaje duró más de 2 meses porque el barco tuvo que luchar contra los fuertes vientos del oeste que lo empujaban hacia Gran Bretaña.
La tripulación informó que no hubo encuentros extraños en el camino, y todo fue tan aburrido como era posible. E incluso los pasajeros debieron estar sonriendo cuando pisaron por fin el suelo estadounidense, sin darse cuenta de la falsa historia de la que estaban a punto de formar parte. El Triángulo de las Bermudas. Un lugar tan encantador. No, también se conoce como el Triángulo del Diablo. Los marineros y pilotos de todo el mundo han tenido miedo de este lugar durante mucho tiempo. Las historias de barcos y aviones desaparecidos han hecho que mucha gente piense que es un área de actividad paranormal. Mucha gente intenta evitar viajar por ahí, y sus miedos tienen mucho sentido, porque muchas de las cosas que han sucedido ahí son difíciles de explicar. Pero echemos un vistazo al radar de vuelos para el área. El Triángulo de las Bermudas es donde se encuentran las islas del Caribe y son lugares muy populares para la gente que va de vacaciones. Millones de turistas visitan estos lugares cada año y viajan ahí en barcos y aviones. Y un montón de pequeños aviones y barcos viajan constantemente entre las islas remotas. Y no encuentran nada espeluznante. Así que puedes estar seguro de que todos los aviones de este mapa llegarán a sus destinos en una sola pieza. Pero los mitos sobre el Triángulo de las Bermudas deben haber venido de alguna parte. Hasta ahora los científicos e investigadores no han logrado explicar algunos de los incidentes que ocurrieron ahí. Así que tratemos con todos los rumores e investiguemos algunas de las cosas más extrañas que han sucedido en el Triángulo de las Bermudas. Ahí ocurrieron cosas misteriosas incluso antes de que tuviéramos modernos sistemas de navegación por satélite. Los pilotos y los capitanes de los barcos solían navegar con brújulas y mapas. Aquí es donde la gente notó la primera cosa extraña sobre el Triángulo de las Bermudas. Muchos viejos marineros afirman que sus brújulas solían volverse locas en esta área. Sus agujas simplemente giraban o apuntaban en la dirección incorrecta, pero en realidad no hay nada espeluznante en esto. Aquí hay una anomalía magnética, que es creada por el metal subterráneo. Las brújulas reaccionan a las anomalías magnéticas de formas extrañas. Se pueden encontrar en todo el mundo y los científicos saben mucho sobre ellas. Además, debido a que los barcos y los aviones ahora tienen tecnología moderna, eso ya no es un peligro para la navegación. La corriente del Golfo también atraviesa el Triángulo de las Bermudas. Piensa en ella como en un río que fluye dentro del océano. Su corriente puede alcanzar una velocidad de 1,8 metros por segundo. Eso significa que probablemente se le puede culpar por empujar a algunos barcos que pasan por ahí fuera de curso. Cuando se desvían sus caminos, es bastante fácil que estos barcos se pierdan. Pero lo que también es importante aquí es que el aire de la corriente del Golfo se mezcla con el aire frío, y la diferencia de presión causa tormentas severas. Algunas personas piensan que estas tormentas pueden volverse tan poderosas que simplemente derriban cualquier barco y avión que esté cerca. Muchos navegantes y pilotos novatos no tienen esto en cuenta cuando viajan por el Triángulo. Por cierto, es por eso que también se llama Callejón de los Tornados. Sin embargo, otras personas tienen explicaciones más inusuales para el Triángulo de las Bermudas. Existe la teoría de que es el lugar de visitas favorito de los extraterrestres del espacio exterior. Todas las personas que desaparecieron ahí fueron llevadas por los extraterrestres para sus experimentos. Oye, como he dicho, a muchos les gusta esta zona para ir de vacaciones. Otras personas piensan que el Triángulo fue el hogar de la antigua civilización de la Atlántida hace unos miles de años, en el lugar donde se encuentran ahora las Bahamas modernas. Dicen que esta civilización fue absorbida misteriosamente por el Triángulo de las Bermudas. La teoría es que el Triángulo es básicamente una especie de portal a otra dimensión, y todos los barcos y aviones que faltaban fueron absorbidos por él. Sin embargo, todas estas ideas probablemente sean solo mitos. Es más probable que las duras condiciones climáticas sean lo que realmente está detrás del misterio del Triángulo de las Bermudas, junto con simples errores humanos. Pero los expertos aún no pueden explicar algunos incidentes que sucedieron ahí, incluido uno que aparentemente involucró viajes en el tiempo. Todo sucedió en diciembre de 1970. Bruce Gernon volaba en un avión desde la isla Andros hasta la costa de Florida. Cuando estaba a 3.500 metros, una nube gigante apareció justo frente a él. Se hizo más y más grande, y no había forma de que pudiera volar alrededor de ella. En cambio, tenía que atravesarla. Mientras volaba hacia el interior, el avión quedó rodeado de oscuridad. Era como si el día se hubiera convertido en noche en una fracción de segundo. De repente, Bruce comenzó a ver destellos de luz blanca a su alrededor. Eran tan brillantes que iluminaron todo el cielo. Pero no eran relámpagos, aunque en realidad no podía explicar qué eran. Su viaje a través de la extraña nube duró casi media hora.
Durante este tiempo la nube cambió de forma. El espacio alrededor del avión formó un túnel. Y luego, el túnel comenzó a hacerse más estrecho. Todos los instrumentos y el equipo de navegación del avión comenzaron a volverse locos. Y la electrónica dejó de funcionar. Bruce se esforzó mucho por mantener la calma mientras luchaba con los controles. Entonces apareció una luz blanca al final del túnel. El avión se escapó del túnel de nubes justo antes de que se cerrara. Todo parecía estar bien. Pero ahora Bruce se encontraba en una especie de niebla blanca. No tenía idea de dónde estaba. Logró contactar con el control de tierra y se sorprendió cuando le dijeron que su avión ya estaba en el espacio aéreo sobre Miami. Había sucedido algo imposible. El avión de Bruce debía cubrir una distancia de unos 400 kilómetros durante el vuelo. Eso usualmente toma alrededor de 1 hora y media, pero lo había logrado en solo 47 minutos, casi 2 veces más rápido de lo normal. Cuando aterrizó, el piloto fue a comprobar la cantidad de combustible que quedaba en su tanque. Resultó que había gastado mucho menos de la cantidad habitual de combustible. ¿Cómo pudo haber pasado? Bueno, los registros muestran que se detectaron muchas manchas solares en la superficie del Sol ese día, y hubo un fuerte viento solar. Esto fácilmente podría haber hecho que hiciera que la electrónica y los dispositivos del avión se volvieran locos. Pero, ¿qué pasa con la misteriosa nube? Al igual que el resto del Triángulo de las Bermudas, la costa de Florida es un lugar donde se encuentran 2 grandes corrientes de aire. Uno tiene alta presión y el otro es de baja presión. Esto provoca una gran cantidad de nubes de tormenta en la zona, pero la gente todavía está tratando de averiguar cómo Bruce pudo cubrir la distancia tan rápido. Algunas personas dicen que estuvo involucrada una especie de misteriosa energía oscura. Otros creen que fue una anomalía gravitacional que curvó el espacio y el tiempo. Otros piensan que Bruce es solo un fraude. Todavía no sabemos la verdad. Algo igual de extraño sucedió en 1945. 5 aviones desaparecieron al mismo tiempo. Algunos pilotos en formación estaban practicando sus habilidades de navegación sobre el mar. Pero cuando terminaron parece que no pudieron encontrar el camino de regreso a casa y desaparecieron. Muchas personas asumen que simplemente se quedaron sin combustible. Esto parece probable, pero aún así las circunstancias eran realmente extrañas. Los aprendices estaban siendo supervisados por un piloto experimentado que tenía 2.500 horas de vuelo. Nunca habría dejado que un grupo de pilotos novatos se alejara tanto de su base. Incluso ahora, la gente todavía debate qué pudo haber sucedido. Algunos insisten en que los pilotos se encontraron con algo sobrenatural en el Triángulo de las Bermudas. Pero, ¿quién sabe? Solo 3 años después de esto, un avión de pasajeros se dirigía a Miami desde San Juan, Puerto Rico. Las 32 personas a bordo desaparecieron sin dejar rastro. Esta vez no hubo nubes de tormenta. El cielo estuvo despejado durante todo el vuelo, pero los expertos creen que cuando el avión se encontraba a unos 80 kilómetros de la costa, podría haber sido golpeado por un fuerte viento que lo desvió de su curso. Años más tarde se encontró un avión similar en esa zona del Triángulo de las Bermudas. Pero como nadie podía revisar el registro, era imposible saber con certeza si era el mismo. Estas historias son ciertamente extrañas, pero realmente no hay necesidad de preocuparse demasiado. Solo recuerda esto. Hace unos años, el Fondo Mundial para la Naturaleza hizo una investigación y elaboró una lista de los mares más peligrosos del mundo. El Triángulo de las Bermudas ni siquiera está en esa lista. Probablemente se deba a que ahí no ocurren más accidentes que en cualquier otro lugar del mundo. Bueno, me siento mejor. ¿Tú no? Si dibujas un mapa, traza una línea que conecte la isla de Bermuda, Puerto Rico, Miami y de regreso a Bermuda. ¿Qué obtienes? El infame triángulo, conocido por tragarse miles de barcos y aviones a lo largo de los siglos. Pero hay un nuevo misterio en este lugar, ya enigmático. Algo acecha en las profundidades de las aguas y está dejando pistas extrañas de su existencia. ¡Splash! Tu submarino golpea la superficie del agua. Desciende 30, 300, 600, 900 metros. Se está poniendo más y más oscuro. Las paredes del submarino crujen a medida que aumenta la presión. Más de 1400 psi. Es como el peso de un piano de cola que aprieta cada centímetro cuadrado de tu cuerpo desde todos los lados. Has llegado a tu destino. Todo lo que queda es ver a la bestia. Justo a tiempo, entre el vacío negro, ves un resplandor verde brillante en la distancia. Se está acercando. A medida que se acerca, se hace más grande.
Eso es todo. La criatura que ha estado dejando extrañas marcas circulares en peces, delfines, ballenas e incluso en otros tiburones. He aquí, el tiburón cortador de galletas. No dejes que su tamaño te engañe. Puede que no sea más largo que un boliche, pero esta criatura es un parásito. Se adhiere a otros animales marinos usando sus dientes cerrados cuidadosamente dispuestos. Con un mordisco, se llena el estómago, se desprende y continúa con su día. Y su bocadillo móvil también sigue vivo. La única prueba de este encuentro, una marca en forma de galleta. No asumas que estás a salvo en tu submarino. Se sabe que estos pequeños audaces persiguen a los submarinos también. Decides no arriesgarte a que el tiburón haga un agujero en lo único que te impide ser aplastado por el agua circundante. Continúas tu viaje para encontrarte con otras extrañas criaturas que acechan en el Triángulo de las Bermudas. Al doble de profundidad encontrarás al pez dragón. A diferencia de otros habitantes de aguas profundas, estas cosas producen luz en el rango infrarrojo azul y verde, y es a lo que se adhieren otros peces. Esto le da al pez dragón una gran ventaja. Se proporciona a sí mismo una luz que otros habitantes marinos simplemente no pueden percibir. Las cosas que quieren comerse al pez dragón no pueden detectarlo tan bien como las criaturas de las que él se está alimentando. Y un habitante de las profundidades marinas verdaderamente único es el calamar vampiro. Ni vampiro, ni calamar, ni siquiera pulpo. Esta cosa es una especie única en sí misma. Tiene los ojos más grandes en comparación con el tamaño del cuerpo de cualquier animal en todo el planeta. Cuando el calamar vampiro se siente amenazado, dobla sus tentáculos hacia arriba y alrededor de su cuerpo. Esencialmente, la cosa se vuelve al revés. Otro animal que hay que evitar aquí abajo es el aterrador gusano bobbit. Se entierra en el fondo marino, dejando fuera una pequeña parte de su cuerpo. Espera la hora de la cena con sus piezas bucales abiertas en forma de pinza. ¿Qué hay en el menú? Otros gusanos y peces que pueden ser 7 veces más grandes que el bobbit. Utiliza sus 5 antenas para detectar cuando el almuerzo está lo suficientemente cerca como para atraparlo. En un instante, el gusano se lanza hacia adelante y agarra su almuerzo con sus piezas bucales. Pero aún no ha terminado. Una vez que tiene sus mandíbulas clavadas en su almuerzo, el gusano lo inyecta con veneno y lo empuja hacia la madriguera para darse un gran festín. Una de las trincheras más profundas del Triángulo de las Bermudas es la lengua del océano. Este es también el caldo de cultivo secreto de los tiburones tigre. Los reconocerás instantáneamente gracias a esas rayas grises más oscuras de tigre en sus costados. Son la segunda especie de tiburón depredador más grande después del gran blanco. Y con un tamaño grande, viene un gran apetito. Mamíferos marinos, tiburones más pequeños, rayas y tortugas verdes están en el menú. Y si alguna vez te encuentras cara a cara con un tiburón tigre, ojalá que no, recuerda esto. Puedes saber la edad del pez mirando sus rayas. Se desvanecen con el tiempo, por lo que cuanto más joven es el tiburón, más pronunciadas son sus rayas. Hay mucho zooplancton en el Triángulo de las Bermudas. Estos son generalmente pequeños organismos que son esenciales para la cadena alimentaria del océano. Pero escucha esto. Si nada se los comiera y se los dejara crecer fuera de control, el zooplancton cubriría el mundo entero en capas y capas en solo 4 meses. Y el tipo más grande de zooplancton es la medusa. Las medusas existían mucho antes que los dinosaurios. Probablemente sepas que tu cuerpo es 60% agua. En una medusa es el 95%. Entonces, si llega a la orilla, después de unas horas, la mayor parte de su cuerpo simplemente se evapora en el aire. Y también hay una medusa que vive para siempre. La medusa inmortal puede regresar a su etapa de pólipo y luego volver a crecer. Suena como algo de otro planeta, pero no es una medusa espacial. Y esas existen, por cierto. En la década de los 90, la NASA crió medusas en el espacio para ver qué les hacía la gravedad cero. Estaban bien viviendo allí en el cosmos. Sin embargo, cuando regresaron a la Tierra, tuvieron problemas para adaptarse. La anguila europea no ha estado en el espacio, pero es bastante trotamundos. Viaja desde Europa hasta el Mar de los Sargazos, donde se encuentra el Triángulo de las Bermudas. En la etapa larvaria, a veces se desplaza por el océano hasta por 3 años. También es el camaleón del mar.
Con los años, la anguila europea cambia de color, pasando de translúcido a amarillo y plateado metálico. Son nocturnas y reservadas. Prácticamente el compañero ideal para tener cuando asaltas el refrigerador a medianoche. Un calamar gigante de más de la mitad de la longitud de un campo de fútbol una vez llegó a una playa de Florida. Los investigadores sospecharon que este gigante provenía del Océano Atlántico, cerca del Triángulo de las Bermudas. Los calamares gigantes son los invertebrados más largos, lo que significa que no tienen columna vertebral. También tienen los ojos más grandes de la Tierra. Son tan grandes como una pelota de fútbol. Y otra criatura que se encuentra cerca del Triángulo de las Bermudas es el camarón starer de cueva. Eran tan buenos manteniéndose ocultos que nadie sabía de estas criaturas hasta el año 2011. Algunas de estas hembras llevan consigo una cantidad impresionante de huevos. Los científicos descubrieron que una hembra tenía cerca de 2.000 huevos adheridos en su cuerpo. El petrel de las Bermudas es el ave nacional de... sí, lo adivinaste, las Bermudas. Es la segunda ave marina más rara de todo el planeta. De hecho, la gente pensó que estaba extinta hasta 1951, cuando vieron algunas en la isla. Tiene un grito espeluznante que de seguro hará que se te erice la piel. El mero de Nassau solo se puede encontrar en las costas del sur de Florida. Este pez acecha y embosca para su almuerzo a otros peces, cangrejos y langostas. Es como una aspiradora porque inhala la comida a través de su enorme boca. El pez también tiene un mecanismo de defensa genial. Como el camaleón, cambia de color cuando se siente en peligro. Y a veces adquiere un tono más claro o más oscuro de su propio color para mezclarse con el entorno. Por lo tanto, puedes ver un mero de Nassau o puede que no. Si visitas el Triángulo de las Bermudas, probablemente verás un tiburón martillo. Usan esa icónica cabeza en forma de martillo para encontrar su almuerzo, mantarrayas en el fondo del océano. La forma de su cabeza también les da una mejor visión. Pueden ver casi 360 grados a su alrededor, por encima y por debajo de ellos. Bueno, excepto por un punto ciego justo enfrente de sus narices. Es posible que la tortuga carey no parezca intimidante, pero esta chica se comerá todo lo que pueda conseguir con su pico de pájaro. Esponjas de mar, algas e incluso medusas venenosas. Muchas de las cosas de su menú no son comestibles para la mayoría, pero su grasa corporal puede absorber el veneno y las toxinas para salir ilesas. Y el Triángulo de las Bermudas también es el hogar de los glowworms verdes. En realidad no son gusanos, sino larvas. Producen esa luz brillante de un órgano cerca de su cola. Esta luz hace que las criaturas más pequeñas se acerquen a ellas, lo que les facilita la captura de su almuerzo. La mayoría de las veces se ven bastante normales, pero tienen un horario extrañamente fijo. Cada tercera noche después de la luna llena durante el verano, a una hora exacta, la luz se enciende. Pero volviendo a más criaturas de pesadilla del Triángulo de las Bermudas, está el tiburón duende, conocido como un fósil viviente porque es el único que queda de su familia animal. Es solo de la longitud de tu antebrazo y no parece nada especial. Pero observa qué pasa cuando su almuerzo se acerca demasiado. ¡Boom! La mandíbula del tiburón sale disparada de su boca y agarra a la desafortunada criatura. Una vez que los dientes se han clavado, la mandíbula vuelve a la boca del tiburón. Y sí, compartes el planeta con esta cosa.